pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Le invito a que abra conmigo su Biblia en Proverbios capítulo 9, verso 9, y dice así: da al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Amén. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en el nombre del Señor Jesús, queremos darte gracias porque nos das traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento en que vamos a exponer, Señor, tu palabra, el ruego como la oración es que tu nombre sea glorificado, Padre, y que de ello todos podamos estar aprendiendo, de manera que podamos ser entendidos con todos, Señor, cual sea tu buena voluntad, agradable y perfecta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para la comunión, para tener comunión con el hombre. Amén. Esa comunión se vio interrumpida a causa del pecado, lo cual trajo al hombre, sobre el hombre, el juicio de la muerte, el castigo de la muerte. El día que comieres, la palabra de Dios dice que ese día ciertamente morirás. Como acoplarlo, pudiéramos sacarle algo ahí, gloria al nombre del Señor. Entonces, mirando por la palabra del Señor, podemos mirar que el deseo de Dios siempre es que lleguemos a conocerle. Las personas se han muchas veces inclinado para conocerle de forma intelectual. Por eso es que han proliferado muchas veces los seminarios bíblicos y mucha gente fue captada para estudiar teología o aprender de forma intelectual a conocerle a Dios. Y nosotros también somos tentados muchas veces a conocerle de forma intelectual. Lo cierto es que el conocimiento de Dios no se da por el intelecto. Si fuera así, ya en otra oportunidad lo he explicado, Satanás sería salvo, porque Satanás conoce a Dios y teme, ¿no? Dice que los demonios conocen a Dios y también le temen. Amén. Y la Escritura dice que el principio de la sabiduría está en el temor, y en el conocimiento del Altísimo está la inteligencia. Entonces no pasa por el conocimiento intelectual, sino pasa por una relación.
Y lo primero que nosotros tenemos que reflexionar es que esa relación se vio interrumpida por el pecado. A causa de que esa relación se vio interrumpida por el pecado, el hombre quedó desconectado de Dios, quedó muerto, incapacitado de poder transferir la vida de Dios y por ende el conocimiento del Señor. Por eso la Escritura nos habla que Adán fue creado a imagen de Dios fue creado. Pero los hijos de Adán ya fueron creados a la semejanza de Adán, a la imagen de Adán. Quiere decir que Adán no pudo transmitir o transferir la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque esa imagen se perdió a causa de que la relación se vio interrumpida bajo el juicio de muerte que recibió Adán al desobedecer a Dios. Entonces, al verse interrumpida la imagen en esa vida y esa relación por la desobediencia, nunca más pudo transferir el conocimiento de Dios. Pero siempre estuvo en Dios manifestarse. Y por medio de la Escritura nosotros podemos ver que Dios se ha ido revelando paulatinamente hasta que llegó el conocimiento exacto, hasta que llegó el conocimiento perfecto, amén, de Dios. Se ha ido revelando por medio de los profetas, se ha ido revelando a través de la persona del Señor Jesucristo, y el conocimiento exacto, el conocimiento perfecto, llegó por medio del Evangelio. Ni siquiera los que le veían a Jesucristo podían relacionarse con Dios. O sea, Él y el Padre eran uno. Pero los discípulos de Jesucristo no eran uno con el Padre y con el Hijo. ¿Me comprende? Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero los discípulos de Jesucristo, en su ministerio terrenal y público, no eran uno con el Padre. Por eso Jesús les instaba a que permanecieran en Él, a que sus palabras permanecieran en ellos, a que le siguieran. ¿Para qué? Para que pudieran llegar al conocimiento de la vida eterna. Para que pudieran tener vida. ¿Por qué? Porque la vida estaba en el Hijo de Dios. La vida estaba en el Hijo de Dios. Entonces, el que tenía el conocimiento exacto, perfecto de Dios era el Señor Jesucristo. Pero los discípulos del Señor Jesucristo solamente podían aprender de Él. Pero no tenían un conocimiento profundo, mucho menos tenían un conocimiento exacto al respecto del Señor Jesucristo. No tenían un conocimiento profundo, no tenían un conocimiento exacto al respecto del Señor Jesucristo. Por eso es que muchos le dejaron de seguir, muchos no recibían la palabra que Él les hablaba, les parecía dura. Muchos le seguían a Él, pero no con el fin de aprender de Él o de recibir de Él lo que Él tenía para transmitirle, sino por lo que Él hacía. Por eso en un momento le dijo, no trabajen por el pan que perece, sino por el que para vida eterna permanece, que ese es el que mi Padre os da. No os ha dado Moisés el pan en el desierto, sino que Dios, mi Padre, os ha dado el verdadero pan. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Entonces siempre ha estado en Dios que ser uno con el hombre, que el hombre pudiera tener un conocimiento exacto, un conocimiento perfecto acerca de Dios el Padre y acerca de su Hijo Jesucristo. Pero ese conocimiento llegaría a nosotros por medio de la predicación del Evangelio. A través de la predicación del Evangelio sería sacado a luz la vida y la inmortalidad,
y sería quitada la muerte. Con la aparición del Señor Jesucristo fue quitada la muerte y por medio del Evangelio fue sacado a luz la vida y la inmortalidad. De manera que el que cree en Dios, que cree a Dios y cree en el Señor Jesucristo, pasa de estar muerto a tener vida. Por eso la Escritura dice: añade al sabio y será más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. Porque no se trata de un conocimiento intelectual, sino se trata de una relación mediante la cual el hombre pasa de ser, estando muerto en sus delitos y pecados, de ser maldito a tener vida, a ser un justo hijo de Dios. La vida espiritual o la vida de creencia no es dada para el pecador. El oficio del pecador es pecar. Por eso es que no le puedes aumentar el saber ni le puedes hacer más sabio aquel que niega la eficacia del poder de Dios. Si una persona, se los voy a explicar de una manera simple, si una persona niega la eficacia de Dios y su poder mediante el sacrificio consumado de Jesucristo en la cruz del Calvario, nunca va a poder llegar a ser sabio, nunca va a poder aumentar su saber. Sino por el contrario, comienza siendo un necio, se manifiesta siendo un necio. ¿Por qué? Porque niega la eficacia y niega el poder de Dios. Al negar la eficacia y al negar el poder de Dios, no hay una necedad más grande que esta. O sea que para que una persona pueda crecer en el conocimiento de Dios, lo primero que tiene que entender es que ha sido lavado sus pecados con la sangre preciosa de Jesucristo. La vida espiritual, la vida de creencia no es para el pecador. La vida espiritual, la vida de creencia, el desarrollo de esa vida es para el justo Hijo de Dios. Es el único, por eso dice: añádele al sabio y aumentará su saber. Añádele al sabio y será más sabio. Añádele al justo y aumentará su saber. Por eso Pablo tenía un constante deseo de visitar a los hermanos para añadirle algo a la fe de los hermanos. Pero si no tiene fe, ¿qué se le puede añadir? Cuando el apóstol Pedro habla del equipamiento de esta vida, en su carta, ¿qué es lo que dice? Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio amor. Haciendo estas cosas no os dejará estar ocioso ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor. Pero dice, añada la fe. ¿Qué quiere decir? Que si no tienes fe, no se te puede añadir nada. Si no crees que Jesucristo lavó completamente tus pecados, si no crees que Jesucristo consumó la obra en la cruz del Calvario haciéndote perfecto, no te puede ser añadido nada. Todavía permaneces muerto en delito y en pecado, y el muerto no tiene reacción, ni tampoco tiene desarrollo. ¿Cómo sabemos que algo está vivo? Porque va creciendo. Lo natural de la vida es que va creciendo y se va desarrollando. Pero una persona cuando fallece, en ese momento deja de crecer. Una planta cuando muere, en ese momento deja de crecer. No importa la estatura que haya alcanzado, si murió, si se secó desde la raíz, no va a crecer más. No importa la edad que tenga, puede estar en la plenitud de la edad, en el desarrollo de la vida,
pero si fallece en ese momento, ya no va a crecerle más, no le va a crecer más ni el pie, ni le va a crecer más las extremidades, no se va a desarrollar. Si no, cuando fallece un niño, no se le pondría un cajón acorde a la medida, se tendría que poner un cajón más grande porque pues, se supondría que seguiría creciendo. Pero se le hace un cajón a su medida, ¿por qué? Porque no va a crecer más. Así también una persona que se encuentra muerta en sus delitos y sus pecados no puede crecer. Por eso es que la tentación es querer conocer a Dios de forma intelectual. La tentación es creer que porque estoy yendo al seminario bíblico, porque estoy rindiendo materias, porque estoy cursando, es que estoy conociendo a Dios. Ese conocimiento no me va a llevar a ningún lado, por el contrario, me va a ser perjuicioso, porque entre más conozco y más me conecto con las Escrituras, y entre tanto más niego la eficacia y niego el poder de Dios, me hago mayor es mi castigo. Por eso la Escritura dice que al que más se le dio, más se le demandará. No os hagáis maestros, dice. Una cosa es hacerse uno y otra cosa es ir creciendo a la medida y a la estatura del varón perfecto por el desarrollo propio de la vida espiritual y del crecimiento. Una cosa es que yo me haga y otra cosa es ir desarrollándome naturalmente. ¿Me comprende? Hay personas que porque recibieron un título se hacen pastores, se hacen maestros, se hacen titulados en esto y en aquello. Y no por el recibir un título alguien se puede hacer. Porque yo rendí, porque yo estudié, porque entonces yo llegué, yo lo alcancé, yo pude, y es mi obra, no es la obra de Dios, no es el desarrollo natural. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la Escritura nos habla que cuando habla en Oseas, dice, todo mi pueblo se perdió. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. ¿Sería que no conocían las Escrituras? ¿Sería que no tenían revelación de Dios? La tenían. Dios en otro tiempo habló a los padres por medio de los profetas. En este tiempo nos habla por medio del Señor Jesucristo. Amén. Así dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, verso 1. Pero luego dice, por la fe es que entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de manera que lo que es fue hecho de lo que no era por medio de su palabra. O sea que el entendimiento no es dado por el conocimiento intelectual, sino que es dado mediante la fe, se llega a entender. Por eso Jesús dijo, os es necesario ser como niño. Si no fueres, no te hicieres como niño, no entrarás en el reino de Dios. ¿Cuál es la característica del niño? Que el niño no lo cuestiona, lo recibe tal cual tú se lo comunicas. No aplica el razonamiento, ni usa de su saber, ni de su inteligencia. ¿Por qué? Porque todavía es un envase vacío que comienza a ser lleno. Pero cuando alguien está lleno de conocimientos y de argumentos, es mucho más difícil. Por eso es que tiene que primero morir para nacer de nuevo. Tiene que llegar a estimarlo todo por perdido, tenerlo por basura, con el fin de alcanzar el conocimiento de Dios. Jeremías capítulo 31, verso 31 dice, este es el pacto que haré con mi pueblo en aquellos días. Daré mis leyes y mis estatutos, las pondré en sus corazones y en su mente, y les daré un espíritu nuevo y un corazón nuevo, para que nadie diga,
conoce al Señor, sino que todos me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande. ¿Por qué? Porque perdonaré todos sus pecados y no me acordaré más de sus transgresiones. ¿Dónde comienza el conocimiento de Dios? ¿Dónde empieza la revelación de Dios? ¿Dónde comienza todo para el creyente? En la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahí es el inicio para todos. La iglesia se inició después de la cruz, no antes de la cruz. La iglesia, como tal, se inició después de la cruz. Antes de la cruz, lo que se hacía notorio era el ministerio terrenal público del Señor Jesucristo. Y los discípulos iban detrás de Él y aún muchas veces eran reprendidos porque no creían a la palabra del Señor o porque no hacían las cosas que por la fe podían haber llegado a hacer. Y cuando hacían algo se maravillaban de lo que hacían, mas no lo hacían en su autoridad, sino en la autoridad del nombre de aquel que los había enviado. Por eso Jesús les dijo cuando volvieron los 70, no os maravilléis de estas cosas, sino maravillaos que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida eterna. Ellos estaban sorprendidos porque se les sujetaban los demonios, porque los enfermos se sanaban, los ciegos veían, y Jesús les dijo, esperen, no se maravillen por esto. Maravíllense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida eterna. ¿Por qué? Porque no eran ellos quienes le habían escogido al Señor, sino que el Señor los había escogido y los había llamado para estar con ellos. Y ese tenía que ser su gozo, ese tenía que ser su satisfacción. Por lo cual gloriarse. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿a quién se le puede añadir? A un pecador no le podés añadir nada. Le tenés que predicar la salvación. Si tú hablas te lo voy a explicar sencillamente. Si tú hablas con un hermano, con una hermana, supuesto hermano o hermana, que dice que es pecador, le tienes que explicar la salvación. Jesús lo explicó en el Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando le explica a Nicodemo sobre el nuevo nacimiento, y Nicodemo no lo podía entender porque buscaba entenderlo de manera intelectual. Dice, ¿volveré acaso al vientre de mi madre? ¿Qué es lo que le dijo Jesús? Si tú no crees estas cosas, ¿cómo te puedo hablar de las cosas que hay en el cielo? No se le puede añadir nada a una persona que todavía permanece muerta en delito y pecado. Para que una persona crezca en el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo, para que una persona se manifieste, es más, le voy a decir, se manifieste llena del Espíritu Santo. Lo vuelvo a decir, para que una persona crezca en el conocimiento de Dios el Padre y de su Hijo Jesucristo y se manifieste llena del Espíritu Santo, no tiene que ver con el shibiribiribiri. No tiene que ver con el hablar en lenguas ni el levantar las manos. La Biblia no dice que tiene que ver con eso. Dice claramente, habiendo oído la palabra de salvación, el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo. Les puedo asegurar que hay mucha gente que tiene apariencia de piedad, pero niega la eficacia y el poder de Dios. Y no porque se manifieste como una persona piadosa, llena del amor de Dios, o se muestre o se quiera dar a conocer. Y lo peor que hay para una persona es alabarse a sí mismo. O fingir para ser visto de los hombres. Por eso Jesús les exhortaba, decía, cuando dé tu mano izquierda, tu mano derecha no lo sepa tu mano izquierda. Cuando vayas a orar, ve a orar en tu cuarto en secreto, que tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. Cuando vayas a ayunar, no demudes tu rostro para que todos vean que estás ayunando.
Cuando lleve su ofrenda no va a sonar trompeta. Porque por cierto, de cierto ellos ya tienen su recompensa. Lo peor que hay es el que se alaba a sí mismo. Lo mejor que hay es el ser alabado por Dios. Y lo mejor que le puede suceder a alguien que va siendo perfeccionado en el amor de Dios es que no reciba alabanza de los hombres. Que no reciba reconocimiento de los hombres. Porque entonces su galardón es grande en los cielos. No sé si está comprendiendo lo que estoy hablando. ¿Comprende algo? Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que para añadirle a alguien, lo primero que se tiene que ver en esa persona es si el punto de inicio, si nació de nuevo. Por eso decía, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada por la cual podés crecer para la salvación. También en otra parte dice, debiendo ser ya maestros, todavía sois niños. Pudiendo comer vianda, todavía es necesario que os sea dada leche. No es un problema, porque se puede atrasar el crecimiento y el desarrollo. Se atrasa a veces. Hay niños, por ejemplo, que les cuesta caminar, hay otros que les cuesta con el hablar. A veces se atrasa el desarrollo, ¿no es cierto? Pero no es un problema. ¿Por qué? Porque con paciencia, con cuidado, va a ir creciendo y se va a ir desarrollando y en algún momento va a alcanzar al resto de los niños, ¿no es cierto? Pero ¿qué manifiesta? Que está vivo. Ahora, si no está vivo, no se puede hacer nada. No hay cuidados, es más, ¿qué cuidados se puede hacer? ¿Qué vigilancia se puede tener para alguien que no está vivo? Entonces, el punto de inicio, el punto de partida para todo creyente es estar vivo. Y no está vivo quien lleva sobre sí una sentencia de muerte. No está vivo el que dice ser reo de muerte. ¿Por qué? Porque el que dice que es pecador, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Entonces está bajo una sentencia de muerte. Es reo de muerte. Por consecuencia, aunque parece que está vivo, tiene sentencia sobre su vida. Está muerto. En el tribunal de Cristo va a ir a la condenación eterna. Por eso Jesús dijo, y estos se irán a la condenación eterna, y estos se irán a la vida eterna. Estuvieron ambos en un mismo espacio de tiempo. Recibieron ambos un mismo mensaje, pero uno creyó y el otro no creyó. El que creyó, por haber creído, se fue a la vida eterna. El que no creyó, por no haber creído, se fue a la condenación eterna. Tan simple y tan sencillo como eso. No depende de la obra ni del hacer, sino depende del creer. El justo por la fe vivirá. Pero en lo que compete a lo que estamos hablando, entre añadirle al sabio, entre añadirle al justo para que aumente su saber, lo primero que nosotros tenemos que ver es que tiene que tener el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es ni se trata de un conocimiento intelectual, sino que el conocimiento de Dios es justamente lo que dice la Escritura. Nadie dirá conocerme, sino que del más pequeño hasta el más grande me conocerán, porque yo seré propicio a ellos, perdonaré todo su pecado, nunca más me acordaré de sus transgresiones. Dios quiere que conozcamos esto.
Por eso vamos a leer el verso 11, verso 10 y verso 11 nuevamente del capítulo 9 de Proverbios. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y fíjense, ¿qué tiene que ver, no? Pero ¿qué es lo que dice el verso 11? Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te serán añadidos. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida te serán añadidos. ¿Qué es de lo que está hablando? Si nosotros al nacer nacemos bajo el juicio del pecado y con una sentencia de muerte, cuando llegamos al conocimiento de Dios, al conocimiento del Santísimo, entonces ¿qué sucede? La sentencia nos es quitada y nos es aumentado nuestros días. ¿Cuántos entienden que vamos a heredar esta tierra? Y no me refiero a esta tierra como hoy es, sino cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cuántos entienden que Dios no es Dios de muertos, sino no diría ser el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos. Quiere decir que tiene un remanente fiel que es salvo por medio de la fe, por medio de la gracia, mediante la fe, y que ese remanente fiel es el que está creyéndole a Dios y que va creciendo hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso una de las estrategias de Satanás, cuando quiere cortar también el crecimiento, es buscar cortar tu vínculo con la iglesia y con la figura del pastor. Y te lo explico de manera sencilla. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el que descendió, en Efesios capítulo 4, verso 11, es el mismo que ascendió, ¿cierto? El que ascendió es el que repartió y dio dones a la iglesia. La palabra don significa regalo, dio un regalo a la iglesia, estableciendo que apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para el perfeccionamiento de los santos, para la obra del ministerio, a fin de que lleguemos a la unidad de la fe y a la medida de la estatura del varón perfecto. Esa es la meta del supremo llamamiento que tenemos todos. Llegar a la medida de la estatura del varón perfecto. Pero no es una tarea que yo puedo hacer solo, como llanero solitario. Es una tarea que se hace dentro del cuerpo. Por eso Jesús dijo: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pediréis todo lo que quiera el Padre y os será hecho. O sea, como miembro, parte del cuerpo de Cristo, tengo que permanecer en el cuerpo. Satanás es astuto. Y si creíste al Evangelio de modo que eres salvo por medio de la fe y no niegas la eficacia y el poder de Dios, lo que va a hacer, lo posterior que va a hacer, ya que no te pudo mantener en la ignorancia, no te pudo mantener en la incredulidad, va a ser cortar tu vínculo con la iglesia y con el pastor para cortar tu crecimiento, para cortar tu desarrollo, porque sabe que la manera en que tú te desarrollas es dentro del cuerpo de Cristo. Trabaja en los niños, en los jóvenes, trabaja en los adolescentes, en los adultos, en la gente de la tercera edad, trabaja para cortar ese vínculo. Si no te pudo mantener en la ignorancia,
si no te pudo mantener en la incredulidad, ajeno a esta vida, va a tratar de truncarla sacándote del cuerpo, para que no sigas recibiendo la savia del crecimiento, para que no te sigas desarrollando. Porque si te desarrollas y creces a la medida de la estatura de Jesucristo, serás como Él es. Y las cosas que Él hizo harás, y aún mayores, porque Él va al Padre. ¿Comprendes? Por eso es que tenemos que contraatacar a Satanás, pero con sabiduría, no con armas humanas, porque las armas de nuestra milicia no son terrenales ni carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No dejemos que se levanten los argumentos de Satanás. No dejemos que se levanten las fortalezas de Satanás en nuestra mente, alejándonos de donde estamos recibiendo la savia, de donde estamos recibiendo la unción, de donde estamos recibiendo el crecimiento, de donde nos vamos desarrollando. Porque la Biblia dice que Él es el que nos insertó en el cuerpo, nos unió por medio de coyunturas y por medio de ligamentos, para que crezcamos y seamos un templo espiritual, a fin de que seamos morada de Dios en el Espíritu. O sea que el crecimiento se da dentro de la iglesia. Veo y le escuchábamos a Omar, decía, mucho tiempo no estaba en contacto con los jóvenes, pero fui y me encontré con jóvenes nuevos. No solo me encontré con jóvenes nuevos, sino que con algunos que hacía tiempo no hablaba y pensaba que había resistencia, me di cuenta que prontamente volví a entrar en el ritmo y recobré la felicidad. ¿Y qué es lo que hace eso? Cuando nos insertamos, cuando mantenemos nuestra posición, cuando nos mantenemos unidos. ¿Qué es lo que hace eso? Eso no es una obra singular y cualquiera. Esa es la obra de Dios. Ni tampoco fue por la voluntad de Él, ni fue por la voluntad de los demás jóvenes, sino porque se unieron. Al unirse, vuelve la felicidad. Tranquila, es así sencillo. Cuando nos unimos, vuelve la felicidad. Por eso Satanás trabaja para que nos mantengamos distantes, amargados, enojados. Trabaja para que perdamos esa felicidad. Yo le vi por meses, es más, en febrero me fui a Paraguay, insistí, vamos, venite, no, que no voy, pero tenés tu lugar, no voy. No fue. Y ahora él solo dijo, ahora estaba feliz. Y no se fue muy lejos. Y no se fue a las comodidades que teníamos en febrero allí en Paraguay. Sino, no tenía las comodidades que teníamos en febrero en Paraguay. Pero la felicidad la recobró. ¿Qué quiere decir? Que lo que te hace feliz no es el lugar a donde vas ni donde estás, sino la comunión con los hermanos. Eso es lo que te hace feliz. No es muy complejo esto. La vida de la iglesia no es complicada, es muy sencilla. Pero volvemos al punto de inicio. No se puede iniciar en alguien que dice ser pecador. Porque mientras está en esa posición, ni el olor tiene de esta vida, no conoce lo que es esta vida, no sabe lo que es el disfrute de esta vida. Para comenzar a disfrutar de esta vida y tomarle el gusto a esta vida, tiene que pasar de muerte a vida. Si no pasa de muerte a vida, nunca vas a ver lo que es el disfrute de esta vida, ni el gusto de la vida cristiana, ni de lo que es la vida de la iglesia, nunca lo vas a ver. Para gustar de esto tiene que pasar de muerte a vida. Si por la gracia y la misericordia de Dios pasa de muerte a vida, ahí se le puede empezar a dar y va a ser más sabio, se le puede añadir y va a aumentar su saber. Pero al justo, no al pecador, dice la Biblia, ¿no? Al sabio.
¿De qué sabiduría consiste? ¿En la sabiduría intelectual? ¿En aquel que rindió un examen de teología? ¿O en aquel que tiene el conocimiento exacto y perfecto de Dios? ¿Cuál es ese conocimiento? Que Él es el que aumenta nuestros días, que Él es el que tiene misericordia y que perdona todos nuestros pecados y no se acuerda más de nuestras transgresiones. Ese es el conocimiento exacto y perfecto que Dios ha manifestado por medio del Evangelio. Cuando ese conocimiento llega a nosotros por medio de la fe, no por el conocimiento intelectual, porque tú le dices a alguien, le preguntas, ¿sabes a qué vino Jesús a este mundo? Sí, a morir por los pecadores. ¿Él es pecador? Sí. Qué contradicción, ¿no? Saben que Jesús vino a morir por los pecadores, cargando y sufriendo el precio del castigo de los delitos por los pecados, y siguen diciendo ser pecadores. Eso es una contradicción en sí mismo. Entonces, ¿qué significa? Que no es un conocimiento intelectual, sino que es el entendimiento que viene por medio del creer. Cuando tú crees, entonces ahí acontece el milagro. Esa fe te es contada por justicia, todos tus pecados son cubiertos, todas tus maldades son borradas, y Dios te ve como un justo hijo y comienza a darte y comienza a añadirte para que vayas creciendo. Puede ser con un poquito de retraso, que te cuesta un poquito, pero te va a ayudar mediante los tutores, mediante los curadores, te va a ir ayudando para que todos crezcamos y todos lleguemos a la medida y a la estatura del varón perfecto. Entonces no es un problema que nos cueste, el problema es no creer. El problema es cuando no creemos. Y la bendición más grande, y con esto ya termino, la bendición más grande es estar en la congregación de los justos. Amén. Esa es la bendición más grande. Gracias. Estando en la congregación de los justos, vos vas a recibir el alimento a su tiempo, para que vayas creciendo y te vayas desarrollando. Amén. Estando en la congregación de los justos, vos vas a recibir el alimento a su tiempo, para que vayas creciendo y vayas desarrollando. Porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros y esa vigilancia por nuestra alma. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso, si tú reconoces que tu congregación es una congregación de salvos, es una congregación de justos, valórala. Es más, por el ministerio y a través de los años, me ha tocado y me toca andar por diferentes lugares, visitando, conociendo gente. Pero cuando yo estoy entre los salvos, cuando estoy en la congregación de los justos, estoy en casa. Y no se trata de denominación, ni de nombre, ni de institución, sino se trata de que somos un solo cuerpo. Somos un solo pueblo. Ahí yo estoy en casa. Ahí hablo el mismo idioma, ahí hablamos el mismo idioma. Ahí es donde vamos recibiendo el alimento, donde Dios se va manifestando, donde tenemos esperanza, donde tenemos felicidad. Ahí es. En los demás lugares puedo ir, puede haber lindos espectáculos, puede haber mucha movida, como hoy día se dice, pero son espectáculos, movidas que no los menosprecio, ni los tengo en poco. Pero no es lo que necesita mi alma. No es lo que me ha de alimentar y me ha de nutrir. Lo que me nutre a mí es la palabra de verdad, el Evangelio de la salvación. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor con un único propósito, y es que podamos entender el valor que tiene
la posición que hemos alcanzado, el que nos sea añadido y nos sea dado el saber, como también el conocerle a Dios el Padre, a su Hijo Jesucristo, y manifestarnos en este mundo llenos de su Espíritu Santo. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,